ya estaba escribiendo, ya estaba encarrerado, ya llevaba mucho escrito y se lo seguía dando a la imprenta para que siguiera imprimiendo. La imprenta se enojó con él y lo metió a la cárcel y le dijo que si no le seguía pagando, pues tenía que pagar una prisión por deudas. Y que entonces en ese momento llegaron algunos de los representantes argentinos que había enviado la junta que se había formado en Buenos Aires, los había enviado a Londres y que precisamente se incorporaron a esta sociedad secreta y que ellos dieron fondos para que permitieran a Fray Servando sacarlo de la cárcel y ayudar a terminar la impresión de su obra. El otro gran financiador de esta obra fue el Marqués del Apartado, y de una vez ya les voy a decir quién es el Marqués del Apartado y quién es Villaurrutia y quién es su hermano del Marqués del Apartado. Bueno, son precisamente los miembros de la familia Faguaga que les dije en un principio. Eran dos hermanos y un primo. José Francisco Faguaga Villaurrutia, segundo Marqués del Apartado, su hermano Francisco Faguaga, y su primo Wenceslao de Villaurrutia, que era hijo de Jacobo de Villaurrutia, uno de los que quisieron formar precisamente esa junta en 1808 aquí en la Ciudad de México y que fue violentamente suprimido ese intento por los españoles. Aparentemente el motivo de su llegada a Londres de estos tres miembros de esa familia novohispana fue porque estaban vinculados con estos grupos que habían promovido por simpatías autonomistas la formación de esa junta en 8, que se ven castigados, ¿no? Porque recuerden que incluso hasta algunos murieron, ¿no? Talamantes, Primo de Verdad, ¿no? Entonces que se ven reprimidos y que entonces empiezan a actuar en secreto. Probablemente ahí es cuando se formó otra sociedad secreta, pero es así, una que solo funcionó aquí en México, que fue la de los Guadalupes. Y parece ser que este grupo de criollos autonomistas son quienes envían a los Faguaga a Londres, que entre otras cosas tienen mucho dinero, pueden hacer ese viaje, y como que les dicen, bueno, vayan, entérense qué está pasando con la invasión de los franceses a España, con Miranda, porque Miranda, aunque estaba vetado totalmente desde antes por las autoridades españolas de recibir comunicaciones de él, etc. Como Miranda envió cartas a los ayuntamientos de toda América española, seguramente era conocido de aquí del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Entonces les dicen, bueno, vayan, pónganse en contacto con él, etc. Y tan se ponen en contacto y toman la cosa tan a pecho que se hacen también miembros de esta sociedad secreta, de los Caballeros Racionales. Y no solo eso, sino que aportan fondos económicos bastante grandes, como para que Miranda publique en Londres un periódico que se llama El Colombiano, que colombiano no en el sentido actual del país de Colombia, sino colombiano quería decir como sinónimo de hispanoamericano, porque Miranda le decía Colombia a toda Hispanoamérica. Entonces publican ese periódico El Colombiano, Miranda sigue enviando informaciones a los ayuntamientos de toda América Española, y todo eso con el financiamiento de estos mexicanos, ¿no? Ellos eran muy ricos porque eran de una familia que tenían entre otros negocios, tenían unas minas en Zacatecas, cerca de Sombrerete, y nos cuenta Humboldt que poquito antes de que concluyera el siglo XVIII, esa mina tuvo una bonanza inmensa, ¿no? que los colocó entre la gente más rica del mundo, eso lo dice Humboldt, ¿no? Entonces, pues por eso podían aportar fondos pues, para muchas cosas, ¿no? Entonces, ellos también van a ser muy destacados en el sentido de proporcionarle documentos, información a Fray Servando para que escriba desde Londres, porque había toda una cadena de información que era la siguiente. Es decir, por ejemplo, si Fray Servando escribía su historia o una parte de su historia, la trasladaban de Londres a Cádiz. De Cádiz, los diputados americanos, especialmente los mexicanos, pero los de toda América, que estaban ahí en Cádiz, la enviaban a Nueva España. En Nueva España, en Veracruz, lo recibía una familia de origen irlandés, españoles, pero de origen irlandés, que era encabezada por Tomás Murphy, que ellos lo trasladaban a la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México se lo daban a los Guadalupes hacían como que un domingo iban de día de campo a una hacienda de ellos, como que uno por ahí se perdía en el campo, y ahí se encontraban con un insurgente que a su vez les entregaba los periódicos que los insurgentes estaban publicando. Ustedes saben que hubo varios periódicos de los insurgentes, que entre otras cosas los insurgentes podían imprimirlos porque los Guadalupes les habían regalado las imprentas en las cuales se hizo esos periódicos. Entonces recibían los Guadalupes el periódico o los periódicos insurgentes, documentos de los insurgentes, y hacían toda la cadenita de reversa, ¿no? Los traían a la Ciudad de México, se los daban a los Murphy los llevaban a Veracruz, de Veracruz se trasladaba a Cádiz, y de Cádiz a Londres, y en Londres lo recibía
Otros Murphy, que eran de la misma familia, que tenían un negocio muy importante, que era la casa Gordon y Murphy, que se encargaba de diferentes negocios entre Inglaterra, España, Nueva España, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, ya para abreviar, para no abusar del tiempo, les cuento muy brevemente también que fue muy estrecha la relación de Fray Servando con dos personajes muy distinguidos, que uno es con don Andrés Bello, que vivió en Londres pues muchos años, porque él llegó, como les dije antes, como enviado de la Junta de Caracas, llegó hacia 1810 y vivió en Londres hasta 1829. Y bueno, se convirtió en un hombre cultísimo porque todos los días iba a la British Library, a la British Museum, se llamaba en aquel tiempo. Y bueno, hicieron una estrecha alianza, una estrecha amistad con Fray Servando, que ya no les platico muchos detalles, quizá ya después se publica, ¿no?, la ponencia, pero sí les platico que un investigador nicaragüense que vivió aquí en México mucho tiempo, Ernesto Mejía Sánchez, que fue investigador de lo que ahora es el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, que antes se llamaba Instituto Bibliográfico, bueno, no, sí, pero antes se llamaba Instituto, bueno, en fin, lo que es ahora el Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Él fue un hombre muy sabio, escribió un artículo muy bonito que se llama El Doctor Mier y el Señor Bello, ¿no? Entonces, ahí muestra toda esa vinculación y cómo en una polémica amistosa que tuvo Fray Servando con el otro personaje que rápidamente les mencionaré a continuación, que es José Blanco White, es en esa polémica seguramente Bello lo escribió al lado de Fray Servando, o sea, es decir, que la conocemos como obra de Fray Servando, pero que seguramente Bello colaboró con él, porque incluso puso unos versos en latín que Mejía Sánchez demuestra que son de Bello, y que el mismo Fray Servando nos da una pista porque nos dice unos versos muy bellos, ¿no?, como diciendo muy de Bello, ¿no? El otro personaje es José Blanco White, que ya les he mencionado algo, que bueno, se llamaba Blanco White porque en realidad su apellido era Blanco, pero descendía de irlandeses y originalmente el verdadero apellido era White. Él era un sacerdote español cuando se refugió, liberal, cuando se refugió en Londres, tomó ese nombre de Blanco White, ese apellido. Entonces escribía en Londres un periódico que era El Español, que también era de estos periódicos que se distribuía por toda América. ¿Por qué? Porque simpatizaba no con la independencia total, pero sí con que las juntas que se habían formado en la América española, los españoles no las estuvieran combatiendo con las armas, sino que las permitieran, porque finalmente esas juntas no estaban todavía proclamando la independencia. Y decían, no, pues es justo que tengan autonomía, etc. Entonces él tenía una estrecha amistad con estos grupos, estas redes de hispanoamericanos. Blanco White, de hecho, les digo, ese periódico El Español era de los documentos que llegaban acá desde Londres, y aunque, como les dije antes, hubo una polémica entre Fray Servando y Blanco White, pues fue una polémica amistosa, porque en el fondo pues eran grandes amigos los tres, ¿no? Fray Servando, Bello y Blanco White, ¿no? Entonces, a manera de conclusión, ya termino rápidamente. Mier fue en Londres un miembro muy activo de la red de hispanoamericanos que luchaban por la independencia. Ejemplo claro de ello, además de los testimonios mostrados en esta ponencia, es la elaboración de su historia en esa ciudad. Dicha obra, como lo han visto los más recientes editores de ella, es decir, los que hicieron la edición de la Sorbona, precisamente de Fray Servando, que es una obra, les digo, bastante buena, además la hicieron en español, ¿no? Es decir, no solamente está el texto tal cual facsimilar de Fray Servando, como él lo publicó, sino que todos los prólogos y todos los textos que hicieron los franceses los pusieron en español, ¿no? Y ellos dicen que precisamente la historia de Fray Servando se le puede considerar como fruto de una especie de internacional liberal, y lo dicen con las siguientes palabras. Me voy a permitir leer la cita porque es muy, muy importante, ¿no?, y que de alguna manera como que condensa lo que yo he dicho en la ponencia. Dicen ellos, ¿no?, dicen los editores franceses de Mier, dicen: lejos de estar aislado en Londres, Mier se apoyaba en diversos grupos dispersos por la geografía, pero unidos por un ideal común y una acción convergente, hasta el punto de que casi se podría hablar de una especie de internacional liberal. Colocado en el centro de una red de amistades que se extendía a ambos lados del Atlántico, no estuvo nunca cortado de Cádiz, ni de América, ni de su país, lo que, claro, hizo posible la elaboración de la historia. Así se explica la masa de documentos auténticos y de actualidad de los que disponía para escribirla, a pesar de encontrarse tan alejado del escenario de los acontecimientos.
En contacto con los diputados americanos en Cádiz, sobre todo con los mexicanos, unido por amistad con Bello, Manuel Moreno y Blanco White, Mier conocía las aspiraciones de las juntas revolucionarias americanas y de sus enviados a Inglaterra, así como la argumentación que convenía utilizar para conseguir el apoyo de este país. En fin, en las personas de José María Faguaga, de Jacobo de Villaurrutia y quizá de Tomás Murphy y de muchos otros, Mier disponía en México mismo de corresponsales excepcionales, espíritus ilustrados que pertenecían a la élite dirigente del reino, partidarios de la independencia dentro del orden, testigos privilegiados, a veces protagonistas de los acontecimientos, en contacto con los insurgentes y conscientes todos, a ejemplo de Miranda, de la importancia de la información en la lucha de opiniones por la independencia. Termina la cita. Además, como afirman los mismos autores, la historia nos suministra una excelente imagen política de Londres, cómo se vive y se realiza allí el proceso independentista, cómo circula la información, cómo se tergiversa de buena fe o de mala la realidad americana, cuál es el peso de la realidad española peninsular en la mente de unos americanos que lo ven desde Gran Bretaña, el reverso de la medalla independentista. Termina la cita. En su estancia londinense, Mier recibió importantes influencias en su pensamiento político que se plasmaron en su actuación en el México independiente. En 1823, como diputado, en su famoso discurso conocido como Profecía Política, rebatirá el jacobinismo, ensalzará a la que él llama la escuela política inglesa y a su célebre amigo, como lo llama, Blanco White. Fray Servando siempre sostuvo una visión profundamente americanista. Por ello, el estadista e historiador mexicano Lucas Alamán, quien estuvo también en Londres en 1815 y convivió con los personajes mencionados, aunque aparentemente no fue miembro activo de la red independentista, decía que Mier era el más instruido de los escritores nacionales sobre América. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por estas historias, y yo creo que ya tendremos oportunidad de hacer comentarios sobre ellas. Voy a dar paso al doctor Raúl Moreno. ¿Cómo se pronuncia? ¿Gonche? Al doctor Gonche. Doctor, usted no lo sabe, ya fue presentado ante el público, pero es así que podemos pasar directamente a su exposición titulada Revolución Mexicana y Cultura. Muy buenas tardes. Ante todo le quiero pedir una disculpa. Se me encimó la conferencia con una clase, por eso llegué un poco tarde. Pero bueno, cuando me invitaron a esta conferencia, a este panel, a este simposio, yo me preocupé mucho porque dije, bueno, me están invitando, hay dos refranes populares que ilustran mi preocupación. Bueno, además de que me dio mucho gusto por venir a tener un público privilegiado de este centro tan importante de nuestra universidad, me preocupé porque dije, bueno, como que voy a ir a vender cajetas a Celaya, voy a ir a hablar de libros al cuido. Bueno, y luego, corría el riesgo de que lloviera sobre mojado, como les pasa ahora a los tabasqueños y a los veracruzanos. Es decir, de que las cosas que yo vendría a hablar aquí ya las hubieran tratado mis compañeros en el curso de estas jornadas. Pero bueno, pues el riesgo es así, ¿no? Y entonces, en realidad, yo preparé una cosa sobre los libros en la Revolución Mexicana. Desde luego, la producción bibliográfica sobre la Revolución Mexicana es inmensa. Hay, por cierto, en la Biblioteca Nacional una muy buena exposición sobre el tema, y que, pues, como está un poco lejos, a veces pasan inadvertidas las actividades que organiza ahí el Instituto de Investigación